Ahí estamos. Buenas noches, Edu, me parece. Sí, no sé si estamos en directo. No, creo que no. sí. Sí. Sí, estamos en directo ya. Perfecto. Exacto. Pues nada, damos comienzo una semana más al Club de Lectura de SFL España. Estamos hoy con la segunda reunión que corresponde al socialismo de Mises. Y bueno, antes de entrar en materia, quería reseñar un poco, muy por arriba, los sucesos de la semana pasada. Tenemos por ahí un directo en el cual participó Iván, Alejandro y Hugo. Hugo es nuestro coordinador nacional de SFL España y un servidor también participó. Les invito a que lo vuelvan a ver en el canal de YouTube nuestro, de SFL Canarias. Y bueno, dejando a tu lado, supongo que sabrán del directo que me refiero, sobre el asesinato de Kirk. En inglés no es el mejor. Kirk, vale, gracias Alejandro. y demás, los invito a revisitarlo. Y bueno, sin más dilación, entramos en materia. Corresponde esta reunión a la parte 2, que lo pueden ver en Instagram, que es en sí la segunda parte del libro, pero la parte... la sección sí, la primera. sección 1 y... Sí, la sección 1 solamente. La siguiente reunión sería la segunda parte, pero la sección 2 y 3. Ahora entramos en materias puramente económicas. Supongo que por aquí Iván nos puede dar un poco más de cátedra. Encima está el de las experiencias. y bueno, no sé qué les ha parecido con respecto al anterior. Ya me irán diciendo. Y bueno, creo que Miguel también es economista. Entonces tenemos aquí 2 por 1. Y bueno, buenos días, Diego. Bueno, entramos en materia. Y bueno, lo que viene a definir Mises en esta segunda parte es la economía, cómo sería la economía socialista, ¿no? Si podríamos poner siempre la misma frase economía y socialista, ¿no? Si de alguna manera tiene algo de sentido. Pero bueno, hay que aplicar los criterios técnicos o teóricos. Eso es un oxímoron. Exacto, para rebatir lo que sería las premisas o la teoría marxista. Hay que asumirla, ¿no? como cierta o verdadera, o incluso darla por conocida o por falible, ¿no? Para después poder atentar o abarcar sus postulados. Y bueno, pues la sección 1 sería el Estado socialista aislado, ¿no? Como un Estado, podemos entender un Estado socialista mundial en el que solo exista el socialismo, o un Estado socialista donde no exista información, o en el cual se entienda que no hay relaciones entre muchos países socialistas, ¿no? Que sería un país socialista únicamente, ¿no? Dentro de estas distintas facetas debemos entender esta sección, porque en las otras distintas pues jugará un poco con distintas comunidades socialistas o incluso con una comunidad socialista mundial. Pero bueno, el capítulo 5, porque la verdad es que no tiene relación los capítulos con las secciones, pues entraríamos en la naturaleza de la economía, ¿no? La naturaleza de la economía. Y claro, sin entrar en cuestiones puramente económicas, de economía, es decir, de la economía socialista, lo que quiere es contribuir un poco a la crítica de la concepción de la economía socialista. Sería el punto 1 dentro de la sección, dentro del capítulo 5. Esto es un jaleo que se monta este señor para determinar todo. Y bueno, no sé qué les ha parecido, no sé. Bueno, para empezar, lo que va a empezar a desglosar es el teorema de la imposibilidad del socialismo. Y es, de alguna forma, la manera en la que se concibe la economía socialista sin moneda, ¿no? De la institución del dinero. Que por ahí tenemos a Daniel Fernández, que de hecho nos va a hacer una ponencia esta semana, el viernes, en Gran Canaria. Lo anticipo, aunque creo que de aquí, de Canarias, no tenemos a nadie. Y la importancia del dinero para determinar el cálculo económico, la moneda.
¿no? Que sin dinero pues no habría ninguna institución posible para determinar el cálculo, y así ya empezamos a determinar el primer escollo que tiene la economía socialista para funcionar, vamos. Y bueno, entonces, no sé qué les parece, si es posible, y por ahí hay distintas teorías que lo vienen a discutir, si es posible o no una economía sin moneda, sin dinero. Tal vez sin moneda podría ser sin dinero, pero no sin precio. Es que el precio de alguna manera, bueno, eso lo discutiremos Claro. creo que después. Si distingues el término moneda de dinero y simplemente no cuentas como unidad monetaria las monedas, pero tal, entonces sí. Pero si hablamos de dinero, la moneda simplemente como en términos de entender dinero, es imposible. A ver, lo que viene después a decir Lange, creo que se pronuncia así, es que se podría medir con una especie de sustituto de trabajo, ¿no? Como bonos de trabajo o relación entre trabajo y producción. Que bueno, ahí entraremos después. Bueno, Miguel, sí. Te digo porque empíricamente aquí en Venezuela ya pasó, ya no me lo leí en un libro, ¿eh? Y no falla nada. Esto es totalmente empírico. Por ejemplo, si había que pasar e ir de un lugar a otro, porque tenías que pagar el transporte público, pues, y no tenías efectivo, dinero efectivo, podías pagar con 1 kilo de arroz, o 2 kilos de arroz, o 1 kilo de pasta, 1 litro de aceite, o un medio kilo de café y 1 kilo de pasta, depende del precio. Eso sí, se regían por el precio del producto. Y entonces, bueno, mira, no tengo efectivo, porque aquí hubo escasez de efectivo en Venezuela varios años, 2, 3 años. Y entonces Eso se pagaba con productos de la cesta básica que la gente tampoco tenía para comer, y por lo menos para ganarse algo de para comer, cobraban el pasaje de traslado de un lugar a otro con productos de cesta básica referenciados en el precio de esos productos en mercado. Si costaba 3 euros, por ejemplo, el pasaje, entonces, bueno, mira, 1 kilo de arroz cuesta 1 euro. Bueno, tienes que darme 3 kilos de arroz. Empíricamente, entonces, pobre el precio, más no por el dinero. Por eso hacía ese punto con respecto al dinero. Vale. Estaba yo silenciado. Bueno, Iván, termina. Realmente, el propio Juan Ramón, por ejemplo, en Macroeconomía en Esperides, que pones para hacer promo, cuando habla también de los orígenes del dinero, o Daniel Fernández también, que también lo tenemos como profesor allí, siempre te explicarán lo mismo, ¿no? Que al final y al cabo el dinero tiene su propio origen natural en el abaratamiento del coste del intercambio. La manera natural de intercambios es mercancías por mercancías, pero como no todo el mundo quiere lo mismo, el dinero surge como un elemento de intercambio necesario para realmente facilitar eso. Y bien, si aunque eso es volver otra vez, ese paso adelante, volver atrás, teniéndolo como referencia y volver a ese trueque como medio de cambio, sigue siendo sin ser algo que sea realmente efectivo y que se pueda llevar a la práctica. Precisamente la falta de, aunque puedas acumular mucho arroz, si no te lo vas a tomar, si no consigues que otra gente quiera intercambiar ese arroz, por mucho que el precio medio de ese arroz sea así, si nadie lo está consumiendo, al final el precio real acabaría cambiando. Sí, es insostenible. Se puede aplicar, pero temporalmente. Es insostenible. Totalmente de acuerdo. Por eso. Sí, Claro, y eso podría funcionar mientras la gente tenga la idea del precio en la cabeza. O sea, un horizonte limitado. Claro, las circunstancias concretas en las que estaba definiendo Miguel, sí, y temporalmente, pero en el mundo real es que precisamente los precios son la señal que marca cuánto producir, cómo producir y... Marcela creo que va a decir algo así. Sí, mire, creo que saqué a Eduardo por error. Que quería fijar la pantalla, pero ahorita le voy a decir que se vuelva a unir. Bueno, yo creo que uno que estaban planteando ahorita era justo como si podía haber una sociedad sin moneda, y hay un libro que escribió Víctor Frank sobre el hombre busca el sentido, se llama, donde él relata su propia experiencia en los campos de concentración nazi, y justo él habla de cómo se les pagaba, digamos, por su trabajo, entre comillas, forzado, con el tema de los cigarrillos, y cómo ellos cigarrillos lo intercambiaban por comida o favores. Entonces los cigarros al final de cuentas persistieron como una moneda de campo, como una moneda de intercambio, ¿verdad? Dentro de estas circunstancias. Entonces yo sí creo que igual la misma necesidad de comerciar originaría siempre esa moneda.
sí, el tema es lo que me comentaba Miguel, y es que dentro de una función microeconómica es posible que en pequeños intercambios sí se pueda determinar como moneda un aspecto concreto, como puede ser el arroz. El tema es cuando hay ya muchas referencias cruzadas porque se va distorsionando la información. Si cuánto vale un arroz en determinado lugar no es lo mismo que Sí, vale en otro determinado lugar. en esos casos uno tiene que determinar si eso es sostenible y escalable, ¿no? Cuando es sostenible y escalable, o sea, si se puede aplicar a gran escala, uno dice, entonces si se puede, entonces sería algo factible. Sin embargo, cuando no es sostenible ni es escalable, no puede aplicarse sino a muy corto plazo para paliar alguna medida como pasó aquí en Venezuela en esos 2 o 3 años. Exacto. Pero bueno, no nos metemos en cuestiones de dinero porque a lo mejor no es el caso. Que me gustaría hablar sobre ello porque es uno de los puntos o de las cuestiones dentro de la economía que más me gustan, vamos. Sobre todo, antes de empezar el directo, lo comentaba, que el Tiempo, que es un libro que lo recomiendo, habla sobre cuestiones monetarias y demás. Y bueno, por ahí cuestiones de Mises, del propio Daniel y demás, que creo que será, si no la siguiente ronda de libros, la siguiente temática, será el siguiente. Vamos. Pero bueno, quería entrar en cuestiones de la acción racional, que va a comentar mejor Mises en la acción humana, valga ahí la redundancia casi que del título, pero que bueno, por aquí se va a meter redundancia, da de soslayo en este libro y hace una pequeña introducción de lo que es la acción racional. No sé si pueden determinar o hacerse una idea de lo que es la acción racional, porque se suele hacer la trampa porque muchas veces se ha comentado así, de que la acción racional es una acción que se ajusta a una razón última, es decir, como si existiese una razón que trasciende en la capacidad que tienen los seres humanos. De esto lo va a hablar mucho y va a entrar mucho en profundidad Hayek, ¿no? De lo que sería la razón o lo que sería, bueno, sí, en términos generales la razón, o sí, sí la acción la razón más que la acción racional, ¿no? Y es que la acción viene determinada por la capacidad que tienen los individuos, no hay una razón última, no hay una razón, poniéndola en términos de sociología, una razón estructural. La razón está determinada por los individuos. Y bueno, quería saber la definición que le darían a la acción racional. Que por ahí él da una definición. La definición que le damos nosotros. Sí, que le darían ustedes con respecto a Mises o de manera personal, así vamos un poco poniendo en común lo que sería, no sé. Yo lo entiendo como la acción racional es una acción con respecto a fines por medio de medios, ¿no? Valga ahí la cuestión, y que siempre busca mejorar la situación presente, es decir, de alguna manera es placentera o busca satisfacer una demanda personal, ¿no? Por ejemplo. No, Sí. no, termina, Oscar. No, es decir, básicamente, si podría dar un ejemplo, ¿no? Se suele poner el ejemplo, no sé, de cualquier aspecto. La persona que quiere vivir mejor, pues trabaja para comprarse una casa o para tener mejor comida o para comer. No es una acción, es decir, siempre te mueve algo, ¿no? Porque te levantas, esto es un ejemplo que me gusta siempre repetir, porque te levantas todas las mañanas, ¿no? Sí, Todo lo que hacemos es por miedo, lo que hacemos todo es por miedo al final del día. Bueno, todo se hace por miedo. Es la incertidumbre. ¿No? Todas las decisiones que tomamos es por miedo. No, claro, eso. Iván. Bueno. Bueno, es verdad que ibas a comentar. Sí, yo voy a comentar algo. Partiendo de lo que comentó Oscar, lo del miedo también puede ser una variable a incluir el tema de la incertidumbre. Pero me sostengo de lo que comentó Oscar, o sea, parto de ahí, perdón, y diría que es importante incluir precisamente la información, una acción racional para conseguir un determinado objetivo, un determinado fin, con los medios que poseo y con la información, porque a lo mejor hay una mejor manera de hacerlo, por la información de que yo dispongo es una, y voy a actuar en base a la información que tengo. Y esa información pues me ayudará a elegir el mejor medio posible de acuerdo a lo que yo conozco, y a partir de ahí pues persigo ese fin, pero que a lo mejor hay una información que yo desconozco
y que sería más adecuada, pero como no la conozco y el tema es subjetivo, la acción es subjetiva, pues solo la gente de manera externa podría decir eso que estás haciendo no es la mejor forma de hacerlo, porque yo tengo otra información. Sí, y siempre a posteriori. Claro. Vamos. Seguimos el orden. Gracias, Alejandro. Eso es lo que más o menos yo intentaba explicar. Con el hecho de la razón. No hay una razón absoluta ni última. Bueno, ahí yo diferiría un poco, ¿no? A ver. Bueno, pero bueno, podemos entrar a discutir si quieres. Es decir, lo que existir existe, lo que no lo puedes conocer, ¿no? Por lo tanto, es irrelevante. ¿No? ¿Cuál es la mejor forma de producir determinado elemento? Pues la que se revela en el mercado, ¿no? Si la que se revela en el mercado y da mejores beneficios. Más allá de eso no puedes determinarla. Iván. Sí, porque precisamente lo de la acción racional, lo que es uno de los temas más importantes de cara a la extinción de la economía austríaca, sobre todo los neoclásicos, porque los neoclásicos asumen que la racionalidad es una especie de conocimiento perfecto, conocimiento perfecto, absoluto, que lleva a una maximización perfecta de utilidad, y esa premisa es la que hacen que, como una especie de dioses en el mercado, todos los agentes, cada uno de ellos conociendo toda la información de manera absoluta, toman sus fines. Por eso el enfoque austriaco de que la racionalidad, y sobre todo más para Mises, es más la intencionalidad, el hecho de tener una intención concreta hacia un fin, distingue mucho realmente de esa posesión de la información, y es una de las bases principales para entender también el socialismo en sí, el por qué la información es tan determinante a la hora de que los agentes interactúen o no, y que esa información perfecta no la tiene nadie, ni siquiera Dios, aunque estuviera en el mercado. Miguel. Bueno, al final del día, yo puedo decir que todas las decisiones que tomamos es por miedo. Y luego, entonces, para poder justificarnos a nosotros mismos por tomar esa decisión o para justificarnos ante terceros, bueno, la racionalizamos. De cualquier manera, buscamos la forma de racionalizarla para quedar bien, entre comillas, con nosotros mismos o con terceros. El 85% de las cosas que decidimos son totalmente inconscientes, subconscientes. El otro 15%, entonces te preguntas, ¿por qué tomas agua? La pregunta que tú hacías, ¿por qué te levantas cada mañana? Bueno, es tan subjetivo como que, bueno, porque quiero ir a la universidad. Ajá, ¿y para qué quiero la universidad? Pero cuando uno hila y empieza a hilar más fino, te das cuenta de que al final del día tú dices, ay no, si es por miedo. Y es por miedo a no tener un título, es por miedo a no tener una profesión, es por miedo a no tener un desarrollo profesional, es por miedo al final. Pero no podemos hacer juicio de valor con respecto a eso. ¿Está bien o está mal? No, ya cada quien tendrá un propósito en la vida y ese propósito en la vida lo motiva entonces a ejecutar esas acciones que, si no es consciente, luego en el transcurso de la vida lo llevarán a un rumbo o lo llevarán a otro, y esos rumbos lo beneficiarán o lo destruirán o lo llevarán a un sitio donde no le guste, vamos a decir, para no decir destruirán. Entonces, creo que por ahí lo aprendí de Jürgen Klarich. Si alguien nos quiere buscar por ahí, lo aprendí de Jürgen Klarich, y creo que hay mucho material que puede ayudarnos a entender un poco eso, más allá de la ciencia política o la economía. Diego. Yo quería añadir un poco lo que dijo Iván, de que al final, desde un paradigma austríaco, la acción puede ser racional aunque salga mal, porque depende de la intencionalidad, que es lo que indica Mises, y no del resultado. Y eso también entronca un poco con lo que dice Miguel del miedo, porque si a lo mejor por miedo a perdernos algo, o por miedo a pues la envidia, la soberbia, que también son tipos de miedo, acabamos actuando de una manera que luego a la larga vemos que está mal, pero en nuestro momento pensamos que esa acción estaba bien, y por eso es racional, porque es lo que buscamos con nuestra acción. No sé si Edu a lo mejor quiere comentar algo. Si no, Miguel tiene derecho a réplica o aportar algo más dentro de lo que se le está comentando. Sí, Edu, si no, voy a leer en voz alta lo que comentaste.
Le comenta a Edu a Miguel, Miguel, pero si solo es por miedo, ¿cómo se explica? Ah, vale. ¿Cómo se explica que la decisión sea autorregulada y deseada de manera previa? Quiero decir, la cooperación no es propiamente por el miedo. Pero podría ser por mí, Alejandro, ¿no? Y con respecto a lo que me están diciendo, creo que Diego, imagínate, ¿por qué una persona compra un televisor de 60 pulgadas? Porque una persona compra un televisor de 80, porque no de 30. Porque se compra un carro de un tipo y no de otro tipo. Porque una persona se casa con otra y teniendo tantas ofertas en el mercado. Porque al final del día las relaciones personales también son un mercado, donde uno decide con quién se queda y con quién no. Y entonces discriminas a todo ese otro porcentaje que es el mercado y te quedas con un producto, entre comillas producto, no estoy llamando producto a las personas, solamente para hacer la analogía del mercado. Entonces, bueno, a lo mejor porque esa persona te quita más miedos de los que tú tienes y dices, bueno, porque esta mujer lee más, porque va al gimnasio, porque es más culta, porque tiene más dinero, me puede sacar de la pobreza, lo que sea. Pero no es el tema específico ahorita, pero es para que se entienda que más allá de la teoría económica, actuamos inconscientemente 85% de las veces por miedo. Al final son incentivos, ¿no? Miedo a ser mejor que los... Miedo a no ser mejor que los demás. Lo que decías tú de comprar un televisor porque mi vecino, mi jefe, tal, tiene el televisor. Al final es todo incentivos. Y que yo lo retrotraería incluso al miedo a no sobrevivir en última instancia. Es que al final del día es eso, claro. Efectivamente. Claro. Y lo que dice, fíjate lo que dice Diego, incluso ser mejor padre, ¿no? Yo quiero ser mejor papá, comprar un televisor más grande al hijo mío para que tenga el televisor más grande en la casa. Eso, por ejemplo. Sí, miedo a una muerte simbólica en el sentido de muerte simbólicamente social, miedo a morir simbólicamente familiar, que es una extensión de lo social. Lo que viene a decir la escuela austriaca, si nos podemos ir a von Baber, aunque tienes unos detalles si lo atribuye a cosas de psicología, sobre todo, y ahí Mises lo viene a corregir un poco, es un malestar subjetivo. Es decir, hay algo que me mueve porque entiendo que no está bien, es decir, que no lo tengo bien. No, es decir, creo que no estoy bien con una tele de tantas pulgadas y con una tele mayor pues voy a satisfacer ese malestar. Es decir, me voy a quitar el malestar de encima, ¿no? Es decir, es algo que te mueve a estar cada vez mejor. Pero es ficticio. Hombre, sí, es decir, es subjetivo, al igual no existe en la realidad. Es decir, si es que es que es la cuestión subjetiva que viene a aplicar Mises. Es decir, de alguna manera, si nos ponemos a determinar la razón más allá de lo que es el individuo, si es que existe, podríamos determinar si existe la realidad o no, pero dentro del paradigma de Mises, pues no existe. Vamos, entraremos en otra discusión que creo que hemos tenido incluso por los distintos grupos que tenemos de si existe una realidad objetiva o no existe la realidad objetiva y si se puede determinar y a partir de qué podemos determinarla para constituir si el malestar existe o no existe. Pero dentro de este paradigma pues no existe. O sí existe en tanto en cuanto lo entiende el individuo que existe. Pero bueno, quería continuamos un poco porque sí, vamos a seguir hilando estas funciones que hemos comentado, tanto la del dinero como la de la acción racional. Y bueno, nos dice Mises que toda acción, toda actividad racional es económica y toda economía es actividad racional. Por lo tanto, como comentábamos antes, el socialismo no está determinado por acciones económicas, teniendo como una economía como la acción que intenta de alguna manera optimizar y mucho menos racionales. Exacto, y mucho menos racional. A ver, dice Eduardo, es una valoración futura. Pero si la matriz de valoración es el miedo, sin contención de valencia positiva o negativa, si la acción es por impulso, no podría existir un orden de paz. Claro, pero por eso se racionaliza, por eso actuamos de manera inconsciente para traer la idea a la realidad. Digamos, pero la racionalización siempre es a posteriori. Es decir, darle tu sentido a tu actuación siempre es a posteriori. Pero tú no piensas, tú cuando actúas no piensas por tu actuación, tú actúas de manera
tú actúas porque tu cerebro Eso es racional. ya procesa tu objetivo, digamos, de manera inconsciente, dice, bueno, me da sed. Tú no piensas, vale, tengo sed y para satisfacer la sed tengo que ir a beber agua. No, te da sed y tú vas y dices, bebo agua, bebo refresco, bebo mojito de hierbabuena, yo qué sé, bueno, hierbabuena tienen todo. Pero a ver, tú bebes agua y ya después, si tú ves que el agua no te ha satisfecho, no te satisfizo, bueno. Sí, satisfizo, creo. No me acuerdo cómo No es. sé. Si no te quitó la sed ya. Sí, no te Exacto. Si no te quitó la sed, no, si no te quitó la sed, dices, pues tal vez no es decir, eso estás satisfecho. Vale. Bueno, si no te ha servido, pues lo que vas a decir, algo ha fallado, ¿no? Por lo tanto, vas a tener que darle otra razón, ¿no? A tu pensamiento primario. Pero eso no quita que el primero sea racional y después tú racionalices tu acción como un fundamento de validación de tu actuación. Pero eso siempre lo hace. Exacto, Pero no, pero exacto. eso siempre lo hace. Siempre. Para autojustificarse o Sí, te tienes que justificarse engañar al a ti mismo. tercero. Siempre te engañas a ti mismo. Totalmente, Siempre te engañas. totalmente. Sí, sí. Es decir, tanto si lo actuaste de acuerdo a lo que tú querías lograr como si no. ¿Por qué te compraste el televisor 80 pulgadas que cuesta 1.500 euros y no uno de 40 que te cuesta menos de la mitad? Claro, Ay, no, porque mi hijo quería. Y que tu hijo claro, decide tu y vida. a la siguiente semana que a tu hijo le dejó de gustar el televisor, pues dices, tal vez debería haber comprado el otro y mi hijo no es tan inteligente. Mira, yo trabajé en una juguetería aquí en Venezuela y las personas que trabajaban ahí compraban juguetes de alta gama que no tenían capacidad de pago y tenían que pagarlos por cuotas para poder costear eso. Y después si el niñito dañaba el juguete, le caían a golpe. ¿Por qué? Porque no, ese juguete es demasiado caro. ¿Para qué le compras eso a un niño? No, porque yo soy un buen padre. Tú eres un buen padre porque le compraste un juguete de ese a tu hijo. Ya va. Tú me estás jodiendo. Eso no tiene nada que ver con ser buen padre. Pero eso es justificación. Eso es justificación al final. Me hace gracia, bueno, da igual, luego lo Bueno, otro aspecto que viene a destacar Mises es que intenta satisfacer las cosas que son más apremiantes antes que las que entiendes como secundarias. Y eso viene de la línea de lo que viene a decir Menger, que no es la escala de preferencias. Siempre vas a optar por satisfacer las más apremiantes, las que subjetivamente entiendes como más apremiantes, porque podemos determinar que beber agua es más apremiante que saludar al vecino, ¿no? Y tal vez tú saludas al vecino antes que beber agua. Pero claro, como bien decíamos, es una racionalización de cara al resto, pero no es una racionalización subjetiva, que es la que viene a comentar y a abanderar Mises. Subjetiva individual, única. No hay un elemento superior que determine esa racionalidad. Siempre la racionalidad va de la mano de la acción. Y bueno, esto nos viene a hablar del coste de oportunidad, porque siempre hay una elección dentro de la razón, hay una elección. Así que elijo A, no elijo B, porque no puedo elegir A y B a la vez. Si no tienes un poder superior para hacer varias cosas a la vez. Siempre hay una elección, ¿no? Y a eso entramos dentro de las preferencias subjetivas, me reitero. Y no actúas de acuerdo a lo que te dice el resto o de acuerdo a algo, no, que se comenta mucho, pero si no me equivoco, bueno, aparte de Hobbes, ¿no? que sería la idea del Leviatán, la idea de esos elementos, la idea incluso del amor invisible, ¿no? que se toma un poco como referencia mala de ese movimiento que trasciende al individuo, ¿no? La armonía, ese engranaje social que es muy del siglo XIX. Y bueno, recalcar las cuestiones de los juicios, que es medios con respecto a fines, siempre que esto lo recalcaremos más en el futuro, y que el valor no sé, y esto es una discusión que está dentro de la escuela austriaca, si se puede medir el valor con dinero o no. ¿No? Que hay algunos como Mises que dice que el valor es una cuestión puramente ponderativa, si existe este adjetivo, y hay otros, a lo mejor como el propio Juan Ramón Rayo, que entiende que se puede medir el valor en dinero, ¿no? Que dentro de la escala valorativa tú mides
la relación entre una cosa y la otra con respecto al coste monetario. Mises, al igual que Menger, establece una lista y dentro de la lista introduce el dinero. Dice que el dinero no es un elemento diferenciado del resto de agentes económicos, de funciones económicas, ¿no? Si no compras un determinado artículo es porque valoras más 5 monedas que los artículos, ¿no? Y si compras un artículo o el otro, es porque dentro de la escala valorativa está por debajo el artículo que el dinero y que el otro artículo. Y ahí hay el coste de oportunidad entre uno y el otro. Y bueno, Miguel. Habría que entonces nosotros hacer una nueva definición y también tomar en cuenta el tiempo, porque el tiempo que gastamos para ganar ese dinero también tiene que tener un valor. Entonces creo que sería interesante meter en la ecuación el tiempo que llevamos para poder nosotros ganar el dinero que vamos a gastar en algún bien o servicio. Sí, Eduardo. Perdón, no sé si me escuchan, es que estoy probando acá como puedo con internet. Sí, pero digamos la valoración tiempo-hora es básicamente, sirve como para igualar salarios, ¿no? O sea, dentro de la escuela austríaca sería irrelevante porque tú recibes tu dinero en función de la utilidad que tengas para los demás y eso es irrelevante el tiempo-hora. Sí, o sea, tú no es como un país comunista donde todos ganan igual por las horas de trabajo que tienen y entonces se pueden desarrollar valoraciones en función de las horas, sino que vos ganar bien 20.000 euros ahora y yo ganar 7 euros en una hora y no sería relevante. Sí, Diego. Yo lo que quería decir es que creo que Miguel más bien a lo que se refería es que el valor que tú le das a tu dinero y el valor que yo le doy a mi dinero no es el mismo porque nos costó más o menos tiempo trabajarlo. Entonces no es la cuestión socialista de coger el número de horas que hemos hecho y dividirlas entre las personas y dar bonos. Es que yo, por ejemplo, como estudiante universitario, mi productividad va a ser mucho menor que muchos de vosotros. Entonces, el dinero mío va a tener un valor distinto que el valor al que le vais a dar vosotros. Porque si 10 euros a mí me lleva 2 horas y a vosotros una, yo, aunque sepa que no hay correlación directa entre dinero y hora de trabajo, cuando vaya a comprar cualquier bien voy a tender a compararlo con las horas o el tiempo, los recursos de cualquier tipo que me haya costado a mí hacerlo. Entonces el dinero, aunque sea una medida universal, no vale igual para todos. Aunque sea una medida dentro de una comunidad, no todos lo valoramos igual. Totalmente, Diego, en el clavo. Siempre teniendo en cuenta que el dinero es una medida de valor que es la misma para los dos. Es decir, lo que estamos viendo es la relación entre mi acción, es decir, mi tiempo y el dinero, no el dinero en sí, ¿no? Porque es decir, es lo contrario de lo que piensan los marxistas, ¿no? Que está en el trabajo, es decir, tu tiempo, el valor, ¿no? Es decir, lo que hace el dinero es condensar la valoración de muchas personas con respecto a la moneda, ¿no? Con respecto a lo que tú puedas comprar con la moneda. Eso es lo que hace el dinero, condensar. Claro, que al final, según lo que entiendo yo, es cómo funcionan también los precios, porque si agregadamente se llega a la conclusión de que en un determinado espacio y tiempo, pues un kilo de arroz cuesta 1 euro, y para mí mi euro vale más que el kilo de arroz es cuando lo compro, cuando mi euro vale menos porque porque considero que gasté más recursos produciendo ese euro que lo que me puede satisfacer el kilo de arroz es cuando no lo compro. Ahora, de alguna manera es el coste de oportunidad. O lo que tú has dejado de ganar por... La cuestión es Claro, la alternativa. Sí, la cuestión es entender que el dinero está condensando el tiempo, tal vez, o la incertidumbre. Yo diría que condensa el tiempo, pero en última instancia, tu tiempo está valorado subjetivamente con respecto al dinero, ¿no?
Entonces hay una relación, es decir, ¿cuánto vale tu tiempo? Y lo que tú estás dispuesto, es decir, ¿cuánto vale tu tiempo? Un reflejo de la moneda. Es decir, vamos a ver, si tú eres, a ver, tú vas a prestar una hora por 10 euros, ¿no? Y otra persona que presta una hora por 20 euros, pero esa valoración no es tuya, es decir, tiene que ser de parte y parte, ¿no? Tiene que haber alguien dispuesto a darte ese dinero por tu trabajo. ¿Sabes? No es que sea una referencia directa, ¿no? Es un proceso de mercado. Y ahí entramos a lo que sería el precio. Va a ser, no sé, el precio va a ser la demanda de quien busque ese servicio. Fíjate lo que pasó aquí en Venezuela, otra vez haciendo autorreferencia, porque aquí ha sido una crisis muy profunda, ¿no? El principio, no, ok. Yo trabajaba en un banco donde empezó a renunciar la gente y a irse en la diáspora de 2016-2017. Habían ingenieros informáticos en ese banco, pero empezaron a migrar también. Y si se dio un momento de tecnología, imagínate, el banco quedaba con cero soporte tecnológico. ¿Qué hicieron? Dijeron, a los 4 o 5 que quedaban, mira, le vamos a poner sueldo de vicepresidente del banco, uno de los sueldos más altos. ¿Para qué? Para que no se vayan, para que se queden y nos puedan prestar el apoyo de soporte técnico. Y eran los mismos que hasta hace 2 meses cobraban otro sueldo. Pero entonces, claro, la demanda era tan alta por esa mano de obra que el banco decidió entonces aumentar esos sueldos a esos precios. Luego ya ellos se quedaron un tiempo, la cosa en Venezuela hizo el rebote del gato muerto y bueno, ahí vamos todavía en andanzas. Bueno, Miguel, creo que casi de casualidad pues introduciste el siguiente punto de la importancia del dinero, y es la importancia que tiene para la producción, para racionalizar la producción. Nada es casualidad. Es decir, para racionalizar la producción hay que tener dinero, es decir, por el cual, es decir, dinero que vas a utilizar para medir el coste, ¿no? Tanto de cara a los costes pasados, que sería, por así decirlo, la contabilidad, como de cara al futuro para determinar los gastos que vas a tener, tanto de empleados como gastos en el propio I+D+I, ¿no? En el desarrollo futuro. Iván. Solo que antes de cambiar de tema, que creo que es necesario, más hablando del tema del dinero, que la definición de la que estaba hablando tanto Diego o Miguel, estaríamos hablando más bien, a la hora de entender el concepto del dinero, más bien la utilidad marginal que tiene. Que el concepto de utilidad marginal aquí es importante tenerlo claro, y la manera en la que realmente se usa. Totalmente, Iván, totalmente. Lo que pasa es que yo creo que la sociedad tiene un concepto de dinero errado, y creo que es mejorable ese concepto. Y creo que en estos espacios es donde tenemos que entonces nosotros introducir esos nuevos conceptos para mejorarlos y entonces difundirlos. Pero eso que tú dices es perfecto. 100%, pues ya he dicho, y creo que todos sabemos bien lo que es la utilidad marginal, ya podemos seguir. Pero era simplemente el apunte. Pues bueno, otro de los elementos, aparte de lo que sería el dinero para realizar lo que viene a determinar Mises como el cálculo económico, tiene que haber propiedad privada. Es decir, que las personas asuman en sus propias carnes los costes, ¿no?, que se van a determinar en el futuro. Porque de alguna manera, y esto se ve muy bien a partir del ejemplo de las tragedias de los comunes, es que si tú no eres el responsable último de tanto los beneficios como de los costes, pues no vas a tener una implicación mucho mayor, o no vas a tener un incentivo a mantener la productividad al máximo o mantener los costes al mínimo, que sería, ¿no?, la cara, bueno, el reverso de lo que serían los beneficios. Y también hay que entender que no solo dentro de la economía somos productores, sino también consumidores, ¿no? Y que si no hay propiedad privada, tal vez el incentivo a consumir según que determinados productos pues puede ser mayor o menor, o puede verse modificada por incentivos perversos, ¿no? Si de cara al futuro, como decíamos antes, no vamos a saber cuál será la productividad de tal o cual cuestión,
pues posiblemente al estar sociabilizados los medios de producción, pues pueda haber un falso incentivo a consumir según qué cosas, si sé que me lo van a robar, ¿no? Si sé que me lo van a extraer o me lo van a expropiar, pues voy a consumir determinada cosa que tal vez no la voy a necesitar, creando un incentivo falso dentro de la economía. Más aún cuando no hay coste, si no está determinado el coste porque no hay cálculo económico. Ya me estás produciendo cosas que yo no quiero, me las estás produciendo tal vez más caras de lo que de verdad se podría producir, y a su vez me está diciendo que las consuma yo sin yo saber si me van a hacer falta, ¿no? Que sería ya rezar el rizo, ¿no? Que ya empezamos a la irracionalidad máxima dentro de lo que sería el sistema, ¿no? Y ahí venimos a determinar qué bienes se necesitan más, cuáles se necesitan menos, cómo mido yo sin coste económico, es decir, sin coste monetario, sin cálculo económico, ¿no? Que son todos casi que símiles, qué producir, qué no producir, qué consumir, qué no consumir, cuánto consumir, cómo lo consumo, en qué momento lo consumo, ¿no? Que de alguna manera parece fácil, y viene por ahí siempre el ejemplo que suele poner Bastos de cuánto vale una Coca-Cola, ¿no? Cuánto cuesta consumir una Coca-Cola, que va un poco en la línea de lo que se llevan del coste marginal, pero también de entender que todos los artículos no son una realidad abstracta, sino que viene determinado por un momento en concreto, por un caso en concreto, por unas personas en concreto, ¿no? Porque el jamón serrano en los países árabes no vale nada, ¿no? Por así decirlo. Da igual la hora. Y aquí en España, por la tarde creo que vale más que por la noche, ¿no? El jamón serrano, un jamoncito serrano después de comer o antes de comer con una cañita, pues bueno, Eduardo, sí, por el tema de la exportación, ¿no? Por el tema de la importación sería el caso, que es casi imposible, que si no me equivoco, lo que se suele hacer es que se manda dentro de lo de la caja de la guitarra, no sé, tal vez no me puedes dar información porque estamos cometiendo alguna ilegalidad, pero creo que eso es uno de los métodos más fáciles de la exportación. Ah, bueno, vale. Vale, pero supongo que coste, precisamente por eso que se suele utilizar esa... Léelo, Oscar, que en directo no se lee. Ah, vale, perdón. No sé si se lee en bueno, directo. sí, la puedes ir leyendo. Sí, dice Eduardo que en Guatemala es muy caro el jamón serrano, se compran piernas completas o empacadas al vacío. Yo he escuchado que se suele hacer eso. También en los países del este suele hacer, es decir, que se mandan dentro de... Bueno, creo que hasta Fran de la Jungla, en unos episodios, de los primeros episodios, si no el primero, supongo, o Wild Frank, supongo como lo conozcan, lo deja entrever que él, para llevarse el jamón serrano a Tailandia, lo que hacía era precisamente eso. Sí, Fran Cuesta. Bueno, todos los apellidos que ha tenido. En Latinoamérica yo no sé si llegó tanto Fran de la Jungla, no sé. George de la Selva lo tenemos nosotros, pero Fran de la Jungla no. No. Bueno, pero no me quiero salir del tema. Sobre lo del jamón, un pequeño apunte, y es que creo que a nivel aduanas es carne cruda, entonces es muy difícil de exportar, porque tiene unas fechas y una serie de control de plagas y tal muy distinta de comida en lata o cualquier cosa así. Pues me imagino, tiene que ser... Exacto. Sí. Bueno, dice Eduardo que acá hay 100 montaditos y muchos importadores españoles. Es legal. No sé en otros países. Bueno, Alejandro comenta que el 100 montaditos es muy top. Y dice que mientras más viejo, mejor, pues sí. La verdad que... Bueno, y la curación también tiene que ver con los individuos, ¿no? Que se mezclan dentro del proceso de la creación de lo que sería el jamón. Cuando me refiero a individuos me refiero a los cerdos o los gallinos, como se llaman aquí en Canarias. Y la calidad de la nutrición también. Pero no entro aquí, que encima tengo hambre. No, no quiero hacer estómago. Y bueno, nos pasamos ahora en la organización de la productividad, de la producción del sistema socialista, de cómo se determinará la producción de cara al futuro. Y lo que se entra a discutir, ¿no? Cuando se entiende que la producción es socializada, es el concepto de sociedad, ¿no? La idea de sociedad. Bueno, a partir de lo que sería tanto Marx
como después el propio Saint-Simon, bueno, vienen a determinar la sociedad como un elemento no de suma de individuos particulares, sino como un hecho abstracto. Incluso Marx la viene a determinar por cuestiones ambivalentes, ¿no? Por esa lucha de clases que él nos viene a comentar, ¿no? Que siempre la sociedad se fundamenta en dos, ¿no? Es en esa visión que viene de Hegel, ¿no? Ese choque, ¿no? La sociedad feudal se entiende como el señor feudal, sí, lucha de contrarios, ¿sí? Lucha de clases, vamos. Sería esa visión que tiene él de la sociedad. Por lo tanto, él, para crear la realidad dentro del proceso productivo, la puede determinar por propietarios o no propietarios de los medios de producción, pero una vez sociabilizada, pues la sociedad sería el todo. Y podemos determinar a partir de los ejemplos que eso nunca ha llegado a ser así, ¿no? Que nunca se ha sociabilizado, se ha podido o se podrá sociabilizar los medios de producción, básicamente porque va a haber siempre una élite, ¿no? Que es la que va a determinar lo que se produce, lo que no se produce, cómo se produce. Entonces, vale, y vamos. Sí, este es un momento bueno para recordar a Gerasimov, no sé si lo recordáis, era el vocero el portavoz de Gorbachev. Y claro, hablaba contando la historia de que en un mundo completamente comunista, sería todo el mundo comunista excepto Nueva Zelanda. Y cuando le preguntaban, ¿y por qué Nueva Zelanda? Porque hace falta tener un sitio donde haya precios para tener una referencia para precios mundiales, ¿no? Y así saber qué producir y cómo. Por eso, ese es uno de los problemas junto con las élites y demás. Es que si no hay cálculo económico y aún encima también hay élites y encima no hay ningún tipo de brújula, la gente acaba como acaba. Y por eso los gobiernos acaban siempre así. Era el momento de meter a... Me ha parecido el momento perfecto. Pues sí, los aspectos que comentábamos antes de la contabilidad, que es imposible llegar a una contabilidad y por lo tanto es irracional el uso de los recursos dentro de ya no solo a nivel macro, sino a nivel micro, es decir, dentro de las empresas. Le sumamos el hecho de las élites, el hecho que comentaba Iván, de los precios, que de alguna manera tienes que tener una referencia. A su vez, el tema de los precios de mercado, que no existen. Y entramos ahora a determinar los absurdos dentro de lo que sería la economía marxista, ¿no? Como hablaban antes, no tiene sentido hablar de cálculos en valor trabajo-hora. Tampoco tiene sentido determinar la sociedad en distintos aspectos. Es decir, o la sociedad es una determinada cuestión, como podemos determinar la suma de individuos que están en un determinado lugar y que consiguen tener una cultura en común, un tiempo relativo, creo que está determinado según en 3 generaciones para determinar qué es una sociedad. Si no somos capaces de determinar la sociedad en sí, pues no tiene sentido, ¿no? Fijar un análisis como hace Marx. Y entonces empezamos a ver como los postulados marxistas, socialistas en un sentido más amplio, se empiezan a caer. Como la evolución, ¿no? La idea de evolución, como el socialismo como el fin último de la economía, ¿no? La economía más racional, ¿no? Pues sin todos los aspectos que hemos determinado, pues no puede haber racionalidad, no puede haber economía, no puede haber armonía social y por lo tanto se terminaría en un caos, como ha terminado siendo en todos los lugares del mundo donde el socialismo se ha impuesto, porque de manera voluntaria nunca ha llegado. Y bueno, entonces empezamos a hacer una contravisión entre lo que sería un mercado artificial, ¿no? Que sería la respuesta de los neomarxistas, con los marxistas más ortodoxos, más el capitalismo como muestra de referencia entre estos dos, ¿no? Que hay como un paso que intentan determinar entre el marxismo más ortodoxo y el neomarxismo. Y bueno, ahí entramos en cuestiones de incentivos, ¿no? Que sería el mercado más puro, ¿no? Si hay una especie de ficción de los precios, ¿no? Que es lo que nos vienen a contar los neomarxistas, ¿no? Como las horas de trabajo podían ser el dinero, ¿no? Por poner el caso. No hay un incentivo a lo mejor a trabajar porque mis horas de trabajo son más valoradas y se están estandarizando, ¿no? No todos los panaderos no trabajan igual, ¿no? Hay mejores panaderos que otros y subjetivamente eso se determina, pero no se determina en relación al valor del precio del valor hora
de un panadero en manera abstracta, sino de manera determinada, individual, subjetiva, tanto del lado del trabajador como del lado del consumidor, ¿no? De la producción o del consumidor. Y claro, también hay que determinar que dentro de una economía socialista en la que los medios de producción están socializados, tiene que haber un control, ¿no? Tiene que haber unos directores. ¿Quién elija a los directores? ¿Quiénes son los directores más aptos? ¿Por qué un director y no otro? ¿En base a qué fundamentos se eligen los directores? ¿Cómo los ponderas si no tienes capacidad de cálculo económico? ¿No? Si no puedes ver las ganancias o determinar las ganancias de acuerdo a algo racional, como podría ser, por así decirlo, la contabilidad o los precios del mercado, ¿no? Si no tienen incentivo los propios trabajadores, ya no ni que decir los empresarios, para determinar qué producir, cómo producir, cuándo producirlo, qué incentivos tengo yo como empresario para que mi empresa vaya mejor, ¿no? Porque tal vez mis intereses están cruzados con mi como productividad como individuo, ¿no? Ya entramos a cuestiones más Creo que volvemos a la respuesta inicial, por miedo. Ya. Toma decisiones basadas en miedo. Claro, no, dentro de la economía marxista, pues evidentemente, es por miedo. Es decir, ¿por qué produzco esto o no produzco lo otro? Porque tal vez estén detrás de la puerta de mi casa con una pistola para que no maten a mis hijos. No, es que lo que produce el Estado. Al final del día en la economía marxista no hay quien produzca, sino el Estado es el que produce todo. Entonces, al producirlo todo el Estado, ¿por qué lo producen? Habría que preguntarle al Estado, ¿por qué tú produces eso? Entonces, como ellos son de jerarquía, bueno, porque me mandó el jerarca número 1, mandó al jerarca número 2, entonces, bueno, ahí se va extendiendo la jerarquía más allá de las necesidades reales de la demanda del mercado. Sí, y a la hora de determinar también los procesos productivos, tenemos que ver la estructura de capital, cómo se va determinando la estructura de capital, si ya el raciocinio dentro de a lo mejor los procesos más próximos al consumo se están viendo mal incentivados, ¿no? Si a lo mejor hay un consumo mayor de determinados productos porque están artificialmente bajos, posiblemente el dinero se está fluyendo ahí y se está dejando de producir las máquinas que en el futuro van a producir los productos que hoy se están consumiendo de manera excesiva. Entonces, de alguna manera también se está viendo la irracionalidad del sistema a la hora de determinar la estructura de capital. Eso lo veremos posteriormente en cuestiones más de teoría económica, de teoría del capital propiamente dicho. Por ahí tengo el libro de Bumbaver, creo que es de los mejores. Pero bueno, también veremos dentro de Hayek y a lo mejor algún otro más, algún referente a lo mejor incluso más neoclásico, sin entrar en herejías, pero sí. Y entonces tendremos que entrar a determinar la productividad en relación con la rentabilidad. Tampoco es producir por producir, tiene que ser rentable producir. Pero ¿cómo medimos la rentabilidad si no hay cálculo? ¿No? Ya no es producir dentro de un proceso de cálculo puramente contable, ¿no? En el que haciéndonos nosotros nuestras propias ideas dentro del Politburó, dentro de la burocracia, podemos determinar que la rentabilidad es mayor. Entonces tenemos que ver si esa productividad viene de vuelta, ¿no? Si está redundando en una mayor felicidad dentro de la sociedad, porque no es producir por producir. En un mundo racional, pero recuerda que la economía no, el sistema socialista es irracional. Eso no es economía, es un sistema irracional que no tiene ni pies ni cabeza. Lo que tiene es botas y armas, más nada. Sí, el ejemplo que se suele poner de los tractores en la Unión Soviética, no, que se decía que la Unión Soviética es la que más metal producía y el metal terminaba los tractores. Y entonces se decía, claro, la productividad de la Unión Soviética es muchísimo mayor con respecto a lo que es el metal. Sí, es mayor la productividad, pero lo que no es rentable, porque de repente los tractores pesaban como 10 veces más de lo que tenían que pesar. No se está haciendo un uso eficiente de los recursos. Se está produciendo sin más, sin razón. Porque no había riesgo. Propaganda. Sí. Y bueno, ahí llegamos al producto bruto y producto neto, ¿no? Producir por producir. Por eso, porque no hay riesgo, y si no hay riesgo no hay quiebra, y si no hay quiebra no importa a nadie.
sé si Eduardo quería comentar algo. Sí, yo quería nada más hacer aquí el comentario en base al libro de, bueno, yo no sé si van un poco igual más adelantados en la lectura, pero digamos que la cuestión es de que intrínsecamente digamos, como están los bienes de consumo y los bienes de producción, digamos, debidamente separados, y entendemos de que pues obviamente existe una libertad para el consumo toda vez que estés en un mercado libre, y tenés el tema de los medios de producción, no la propiedad sobre los medios de producción. Pero es que aún fuese, digamos, dentro de una estructura de superindustrias, digamos, los que estén muy condensadas en pocas superempresas que de una u otra manera generan esos bienes de consumo, digamos que toda vez hay libertades civiles, tenés esta acción de mercado, y por lo tanto la acción de mercado hace que la empresa tenga un fin social, ¿no? Y esa valoración del fin social decía Musa Yao, que era el fundador acá de la Marroquí, que es el sometimiento del empresario a la voluntad del consumidor, que es el que en última hora pues determina si de una u otra forma pues va a repudiar o no el producto que vos tenés, porque como lo habías aclarado, pues lo puede discriminar porque él va a tener un ejercicio de preferencias y va a elegir un producto final de la industria. O sea, hoy todo el mundo puede estar comprando iPhone, pero mañana todo el mundo puede estar comprando un teléfono de Google. Pero el punto es de que termina teniendo un fin social que es inherente a la acción de corto plazo, digamos. Porque la empresa puede planificar a largo plazo y podemos discutir, como yo diría Schumpeter, era la destrucción creativa del capitalismo, y que a futuro pues compite con ella misma del futuro, pero el punto es de que el consumidor, el que va a tener la acción de consumo, como ustedes bien lo ponían, y yo creo que yo el lápiz es como un buen ejemplo, aunque pudiera ser con Huerta de Soto, con demás, pues, pero ese es que a quién le importa todo lo necesario para producir un lápiz. Yo quiero un lápiz. O sea, yo desde la perspectiva del consumidor del mundo libre, porque claro, Miguel lo estaba poniendo desde la perspectiva, digamos, del mundo centralizado y así. Sin embargo, quiero decir que yo no estoy de acuerdo con, digamos, completamente esta premisa de socializar. O sea, entiendo socializar los medios de producción, pero es que los medios de producción, ¿sí?, tienen una función social, incluso en derechos de propiedad civiles. No importa si, o sea, que tú no vayas a generar los bienes, los bienes de consumo adecuados que el mercado te demanda, es porque hay una distorsión dentro de la comunicación, porque no hay un sistema de precios. Pero no quiere decir que no tengamos, por ejemplo, una función social incluso en el estúpida, ¿sí? No es productiva en el sistema comunista, pero sí tiene un fin social. Yo quiero decir, igual mataron a 40 millones de personas, pero industrializaron su país, cosa que a una velocidad que no lo hizo España. O sea, la Unión Soviética se industrializó en 20 años y España en 80. Que es ineficiente, sí, que se morían de hambre, sí, pero el tipo que está arriba también cree que es en una función social, y ahí sí estoy de acuerdo con Miguel, de que pues sí, eso con una bota, porque evidentemente nadie va a aceptar que los bienes de consumo que va a recibir sean lo que alguien más le imponga, pero que incluso ese medio de producción socializado tiene un fin social. El problema que tiene, y que yo creo todos estamos de acuerdo acá, está identificado, es de que tiene mucha menos información porque obedece nada más al de arriba. El de arriba impone la función social, pero es una cuestión de datos. Yo pues sí soy más como de la cataláctica de Hayek y así, ¿no? Entonces, es que simple, y como lo habías dicho, ni porque, no sé quién lo dijo, vaya, pero ni porque fuera Dios en la actividad de mercado pudiera tener todos los datos. Entonces es mejor dejarlo a la mano invisible o a la cataláctica o a como le quieran decir. Pero solo que sí, esta propiedad de los medios de producción, incluso en un estado centralizado, tiene un fin social. Lo que pasa es de que es cerrado completamente. Sí, gracias, Eduardo. El último punto que trataremos en la reunión de hoy, y que corresponde a la última cuestión que viene a cerrar la idea de la economía socialista, es la distribución de la renta, ¿no? Cómo se distribuye la renta dentro de una sociedad socialista. Y nos da pie a la intervención que dice Bastos, de que en la única sociedad en la cual
se explota a los trabajadores es en la sociedad socialista. Que en la capitalista eso no pasa. Vamos, ¿cómo se distribuye la renta dentro de la sociedad socialista? Tiene que haber un coste de distribución de la renta, para empezar. ¿Cómo doy de un lado a otro el dinero si no hay razón, ¿no? Si no hay una medida objetiva, si no hay una medida que determine el valor de un trabajo con respecto a otro? ¿Cómo yo determino el valor de un trabajo o de un producto y lo pongo en otro, ¿no? De alguna manera estás explotando porque no estás conociendo el valor. Es como, bueno, la Stasi hacía con la Alemania del Este y la Occidental, vaya, tenían que ir a copiar los precios para poner los precios después en la Alemania del otro lado del muro, pero digamos que la virtud tal vez del sistema de libertades o el sistema económico burgués es que permite un concepto que es el desempleo voluntario. Sí, la no empleabilidad, porque como al colectivista le gusta hablar de mitos y también al populista de derecha como el pleno empleo, mitos que tal vez, o sea, es cosas que no se pueden llegar a alcanzar. La única forma de conseguir el pleno empleo es que seas esclavista, porque puedes forzar a otro a tener la necesidad de adquirir riqueza. O si yo no quiero adquirir riqueza, no me importa. Yo puedo ser un desempleado voluntario en el mundo libre. No creo que pueda ser un desempleado voluntario, es decir, negarte a producir para generar bienes de intercambio en el mundo planificado. Imagínate, como el mismísimo Marx. Yo no quiero trabajar, estoy bien como estoy. Edu, creo que sí. Que como Marx sí hacía. Edu, creo que sí, el dictador socialista es el único que puede hacerlo, así que técnicamente se puede, solo tienes que ser el dictador. O un rey también, ¿no? O sea, del lado de los feudales, o sea, al fin y al cabo, yo creo que recuerdo en la fatal arrogancia que Hayek de una u otra forma decía que no había un conservador más grande que el colectivista, porque era como regresar a la propiedad en una relación Dios-hombre de el rey con sus cosas y entonces planifica la vida. Claro, en el peor de los reinos, no estoy hablando de Isabel la Católica ni de algunos miembros tal vez que sí sobresalieron, pero en el peor de los casos sí es eso, ¿no? O sea, un rey que planifica la vida económica de su gente. No pueden haber desempleados. Pues sí, de alguna manera ya hemos determinado la imposibilidad del socialismo en unos aspectos. En la siguiente reunión... En el socialismo, a más largo plazo, tampoco querían desempleado a nadie porque estarían todos muertos. Acaba con el problema de raíz. Pues nada. No. Les pido una pequeña intervención final y ya con esto terminaríamos la reunión de esta semana. Y les invito la próxima semana a pasarse por aquí y jugar con la ambivalencia entre esta reunión y la próxima, porque en esta vamos a hablar de lo que sería el socialismo en un mundo en el cual solo existe un socialismo, y en el siguiente vamos a hablar sobre el socialismo en un mundo capitalista o en un socialismo donde existen distintos tipos de socialismo. Entonces, una pequeña intervención y terminamos por hoy la reunión. No sé si quieren ir por orden o si hay algún voluntario o hay alguien que no quiera aportar nada ahí para cerrar. Si quieres voy a ir yo porque me tengo que ir, porque es Vale. que yo tenía planificado esto para hace un par de horas, pero qué gusto volver a verlo. Sí, digamos que es interesante porque uno desde el mundo libre ve como sistemas de partido único, pero tengo un amigo que justamente acaba de estar en el sudeste asiático y ve esto de las elecciones de Vietnam como interesantes porque hay tres corrientes de un solo gobierno socialista, ¿no? O sea, hay tres facciones por las cuales puedes votar dentro de un país socialista, cada una con sus vertientes, unas más próximas al mercado y a zonas económicas especiales y otras pues de una vez así ya maoístas completamente, ¿vale? Pero yo recuerdo que justamente creo que Rothbard era el que hablaba de la imposibilidad de la globalización del comunismo porque tienen un problema. O sea, cada uno vuelve su país una estructura feudal central, ¿no? O sea, hay un dueño, o sea, hay un jefe en toda esta mierda. O sea, en Venezuela está súper bigote y se acabó. Y bueno, ahora ahí que han salido otro par de socios, pero tiene una línea jerárquica muy específica. Entonces,
el problema que tiene como tal un mundo globalizado de socialismo es que tiene que ser una superpotencia la que doblegue a los demás caudillos socialistas. ¿Por qué? Porque preguntarle a Ortega si le cedería un poquito de poder a Xi Jinping, o preguntarle a Xi Jinping si le cedería un poquito de poder a Modi, yo qué sé. Entonces seguramente todos están muy bien siendo socialistas hasta donde llega a su finca, pero no estaría muy de acuerdo con cederle el poder a otros. Entonces es un poco imposible, a menos que comenzara de nuevo una guerra de todos contra todos. Pero es como si fuera la pregunta esa, si el socialismo se puede globalizar por absoluto, tendría que ser solo por un superpartido. ¿Sí? O sea, una superpotencia primero para después doblegar a todas. Muy imperialista, pero yo creo que es la única forma. Ese sería Venezuela porque tiene más petróleo que todo el mundo. ¿Viste? Pues, Hay futuro. Lo que hace falta es inversión. pues nada, gracias por participar en el Club de Lectura. Ya volvemos la próxima semana. Espero que el libro le esté siendo satisfactorio y que vuelvan por aquí los presentes. Y nada, muchas gracias. Espero que les haya satisfecho. Ya. Es satisfecho. Bueno, Adiós.